Enseguida os aclarar a vosotros también. Asko erabiltzen dut txaleko. Eta lehen esaten zezen, ematen ebala frutero y ahora me dicen, ¿qué? Como pachifora. Moto, chaleco, yo usando. Yo con chaleco al fin del mundo. Bueno, suenan las campanas. ¿Merche? Ah, no viene, vale. Si no esperábamos, no viene, ¿no? Entonces, damos comienzo a este pleno extraordinario donde hay un punto único, que es el dictamen de la Comisión de Trabajo, de Cuentas, Hacienda y Patrimonio sobre la propuesta de aprobación del presupuesto general para el ejercicio 2019 y anexos. En la Comisión de Trabajo de Hacienda se trató el punto en cuestión, se dictaminó y tuvo como resultado la aprobación del borrador de presupuestos con la incorporación de una propuesta, un acuerdo entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista. Asimismo, se tramitaron, aunque fueron rechazados en la comisión, se tramitaron como votos particulares tanto una enmienda a la totalidad de Bildu como una enmienda a la totalidad de Irabasi, más un paquete de enmiendas parciales de Irabasi que también se plantearon como voto particular y, por tanto, se incorporan también al debate y a la futura votación del Pleno. Por ordenar el debate, mi propuesta sería plantear unas intervenciones, una primera intervención de 15 minutos por grupo, con una posibilidad de réplica de otros 10 minutos por grupo, siendo un total de 25 minutos por grupo, y esta ya es una propuesta que se me ocurre a mí, hacer de menor a mayor la intervención, para no andar discutiendo a ver quién interviene primero o no, de menor a mayor, y luego pues pasaríamos a la votación de lo dictaminado por la comisión. Votaríamos en primer lugar los votos particulares, es decir, las enmiendas a la totalidad y las enmiendas parciales, y luego posteriormente votaríamos la propuesta de
de presupuestos con la incorporación del acuerdo entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi y más los presupuestos de la Escuela de Música, del Patronato Municipal de Deportes y del Hospital de la Fundación Pública San Andrés. Sería el presupuesto consolidado. No sé si me he explicado lo suficiente. Solo por aclarar, entiendo que hay un único turno de intervención y uno de réplica, o sea que las enmiendas a la totalidad no tienen debate propio, sino que hay un único debate para todo el Pleno. Entiendo que ese es el planteamiento, sí, ¿no? El planteamiento es hacer un debate general de las posiciones de cada grupo, donde se hablarán de las enmiendas propias y ajenas y valoración, si os parece correcto el planteamiento. En cualquier caso, si lo que hay que hacer es luego debatir cada enmienda, lógicamente los tiempos se reducirán. No sé lo que opináis los grupos que tenéis enmiendas, votos particulares, sí plantear todo dentro de un debate general. Sería así. Entonces, si os parece, iniciaríamos el debate por ir a base. Arratsaldeon guztioi. Yo ahora no voy a volver a repetir toda la enmienda que escribí en su día, sino un poco lo que ha sido el encuentro ahora en esta situación donde nosotros nos pronunciamos con una enmienda a la totalidad de los presupuestos de 2019 y haré solamente referencia a por qué hemos abocado a esta situación. Irabasi quiere aclarar la secuencia que nos ha llevado a la decisión final de una enmienda de totalidad a estos presupuestos del 2019 a través de un relato cronológico de lo que en términos políticos se llama negociación y que en este caso, o en nuestro caso, ha carecido del elemento fundamental, que es un diálogo final entre dos partes en desacuerdo. Los hechos han tenido el siguiente desarrollo. Después de presentarnos el borrador de los presupuestos para 2019 en noviembre y dentro del plazo señalado a los grupos para sus aportaciones, Irabasi indicó una vez más que su apoyo o no al borrador estaba condicionado a la voluntad política del Gobierno para poner en marcha un lugar en Éibar como refugio de los sin techo, aunque no tuviera que pasar necesariamente por la conversión del mercado de Ipurúa en esa casa de acogida. Se nos recordó de nuevo que esta decisión debía ser aprobada por la mesa multimunicipal de los 8 alcaldes de la comarca, aunque finalmente se nos resumió en 5 líneas esa posición de alcaldía. Al hacernos partícipes de la posición, o sea, con una declaración de intenciones generalista y sin ninguna concreción, suponemos que para eludir la responsabilidad política del cumplimiento, desde el mapa de servicios sociales referido no en este caso a la comarca, sino directamente a la carencia en Éibar, Irabasi volvió a posicionarse a favor de este servicio de acogida, aceptando que podría ser cualquier otra ubicación con tal de que fuera muy concreta y presentada antes del pleno de presupuestos de hoy. Lo expresábamos así. En el supuesto de que el Ayuntamiento no acepte nuestra propuesta de presentar a la mesa comarcal nuestra solución a esta falta de refugio para los sin techo, prolongado a lo largo de estos 3 últimos años, aceptaríamos también otra ubicación en Éibar que diera respuesta a esta necesidad siempre que fuera un lugar muy concreto y, además, que fuera propuesto antes del pleno de presupuestos. Adjuntábamos también para registro el presentar junto a la enmienda un anteproyecto de mercado versus refugio para la comarca muy elaborado y con la idea y con la intención de que fuera entregado a cada uno de los 8 alcaldes de modo que pudieran conocer de cerca la propuesta y su implicación económica. Ahora bien, a pesar de que indicábamos este deseo de que se repartiera en la comarca y que se divulgara la idea, sin embargo, la falta de respuesta desde alcaldía a nuestra última propuesta ha hecho que quede sin cumplir el destino de estas copias y, por tanto, han quedado retenidas en nuestra oficina.
El grupo Irabasi está acostumbrado ya a ese ningüeneo. Sabemos que lo más fácil ante una propuesta que nos resulta incómoda y su negativa difícil de argumentar es el silencio. De esta forma, eludimos la responsabilidad de hacer frente a situaciones comprometidas cuando no hay una voluntad política para resolverlas favorablemente. La alternativa a este proyecto, que en su día quisimos ubicarlo en el convento de Ipurúa y ante la imposibilidad por la expropiación que se llevó a cabo, fue luego proyectado en el mercado de Ipurúa, recientemente vacío al pasar Salud Pública al nuevo hospital, y ahora con nuestra aceptación de situarlo en cualquier lugar concreto de Eibar, con tal de que responda a un servicio nocturno y diurno en condiciones de humanidad y dignidad, esa alternativa ha determinado la creación de un dispositivo invernal que esta misma mañana se votaba como un servicio nuevo dentro del conjunto de los servicios sociales. La contrapartida a lo que Irabasi ideó hace 3 años como su proyecto estrella no tiene en común con este proyecto de dispositivo invernal más que sea una acogida nocturna. Según se nos expresaba como condiciones de alojamiento, responden solo a los días con alarmas climatológicas, muy fríos, bajo cero, nevadas, y con un horario muy restringido y tardío de entrada y muy tempranero de salida. Pero lo realmente inaceptable para nosotros es que se quiera hacer convivir en el mismo espacio, con la única diferencia de uso nocturno-diurno, a 2 colectivos tan diferentes como son los transeúntes y los estudiantes, con el riesgo y la dificultad que conlleva esa coexistencia. Irabasi no aprueba esta solución porque no solo carece de una continua y adecuada acogida, sino porque el marco de desarrollo de la actividad nos resulta insuficiente e inadecuado. Y además, no llegamos a comprender que para el refugio que proyectábamos era necesario el consenso de la Mesa Comarcal de Alcaldes y el dispositivo invernal haya necesitado solamente un paso por el Pleno, tratándose también de un servicio para todo Debabarrena. De cualquier modo, nuestro grupo tiene la conciencia de haber colaborado con todas sus posibilidades, su entusiasmo y su crítica constructiva en el intento de hacer de Eibar una ciudad más acogedora, amable, más abierta e integradora, con la mirada puesta siempre en los más vulnerables. Y nuestro empeño sigue siendo el de crear las mejores condiciones de un futuro mejor para los que van a recibir el patrimonio de un municipio que, a pesar de carecer de las mejores condiciones que una orografía más favorable le hubiera permitido, ha luchado por situar a las eibarresas e eibarreses en un lugar de acogida y estancia donde se prima a la persona por encima de cualquier otro valor. El legado recibido de los que nos precedieron y el diseño de lo que puede facilitar un futuro mejor para nuestra gente joven nos anima e impulsa a seguir trabajando por el bienestar de todas y de todos. Nuestra apuesta como grupo ecologista seguirá siendo siempre lo verde, entendido como espacio de disfrute, de encuentro, de solidaridad, de sostenibilidad y de humanidad. Sentimos la satisfacción de haber hecho posible, en la medida de nuestro escaso espacio en este ayuntamiento, un Eibar más acorde con lo que esta ciudadanía se merece. El futuro esclarecerá si este empeño nuestro y la lucha que hemos querido mantener han tenido un reflejo en la mejora deseada para Eibar. Eskerrik asko. Gracias, María Jesús. El Partido Nacionalista Vasco. Bai. Vaya Arratsaldeon. Creemos que Eibar no está para dejar pasar los años. Los retos de los que venimos advirtiendo durante todo el mandato siguen ahí. Número de contratos por habitante que se hace en Eibar es un 7% inferior a la comarca, al territorio histórico, a la comunidad autónoma, según los datos del último Udalmap. Lo digo porque luego a veces salen algunas declaraciones que parecen cantos de sirena y deberíamos estar acelerando una recuperación más ágil que en el resto de nuestro entorno
para poder equipararnos en un plazo razonable con los demás municipios. La renta per cápita en Eibar es también inferior, un 25% inferior a la comarca, a Guipúzcoa, a la comunidad autónoma de Euskadi. Estamos hablando de que las eibarresas y los eibarreses cobran de media 7.500 euros menos que en la comarca, que en Guipúzcoa, que en Euskadi. ¿Por qué? Entendemos que por la estructura productiva que tenemos, cosas que no se pueden cambiar a corto plazo. Ahí mejor. Cosas que no se pueden cambiar a corto plazo, pero que requiere de actuaciones. Los establecimientos de servicios son el 82% del total y los industriales no llegan al 9%, con un tamaño medio inferior a 9 personas trabajadoras. Y el 42% del empleo que se genera en Eibar se genera por microempresas, por empresas de hasta 9 trabajadores. Habría que tener en cuenta cuáles son las empresas de más trabajadores que están generando empleo en Eibar y ahí tendríamos otro dato preocupante. El desempleo en este momento en Eibar, según los últimos datos que tenemos de enero, está en el 12,29%. Si tuviéramos en Eibar la misma tasa de desempleo que en la comunidad autónoma, habría 351 personas menos en situación de desempleo. A partir de aquí podemos dar muchos más datos, pero son datos que están alineados con el diagnóstico que ya se hacía en el borrador del plan estratégico que todavía no ha pasado por este pleno. A partir de ahí, del diagnóstico que hagamos, que creo que puede ser compartido en esa base, cada formación política, cada grupo, tiene que valorar cuál es su responsabilidad y a qué viene a este ayuntamiento. Lo que a nosotros sí nos parece increíble es que frente a esa situación que se está dando, el nivel de endeudamiento sea de apenas del 1,95%, cuando la norma foral reguladora de las haciendas locales en Guipúzcoa fija un límite del 25%. Nos parece increíble que el porcentaje de deuda sea del 17,87%, cuando la regla 2 de la instrucción aprobada por la Diputación para 2019 fija un límite de hasta el 72%. Y que aún así, para que crezcan las inversiones, tenga que venir el Partido Nacionalista Vasco a proponer inversiones, partiendo de esa base expuesta inicialmente, que entendemos que requiere por parte de este ayuntamiento actuaciones urgentes y un aumento de utilizar su capacidad inversora. El plan estratégico, decía antes, ya hace un diagnóstico que, aunque ese plan estratégico no esté aprobado, nosotros en su base lo hacemos nuestro. Esperamos que algún día este pleno lo debata y lo apruebe. Es cierto, lo hemos dicho en muchas ocasiones, que sin un diagnóstico compartido es difícil que haya soluciones compartidas. Creemos que en ese sentido, y esto también es una cuestión que ya hemos planteado en más ocasiones en este pleno, un debate sobre el estado de la ciudad podría ser de ayuda para marcar una serie de líneas maestras, porque al final solemos convertir el pleno de aprobación del presupuesto en un debate sobre el estado de la ciudad, que tal vez requeriría un pleno al margen de la aprobación del documento presupuestario. Pero decíamos que, partiendo de ese diagnóstico, cada grupo tiene que asumir cuál es su responsabilidad y tiene que decidir cómo quiere actuar. Nosotros sí nos gustaría explicar qué es lo que hemos hecho ante esta situación y ante la fase negociadora de la aprobación de este presupuesto. Nosotros lo primero que hemos cogido ha sido el documento firmado hace un año por el Grupo Municipal del Partido Nacionalista Vasco y el Grupo Municipal del PSOE, y realmente es preocupante que de 6 cláusulas, 4 han sido incumplidas y de 43 enmiendas, 21 han sido incumplidas. Un 51% de cumplimiento. La mitad cumplo, la pregunta es: ¿la otra mitad miento? A partir de ahí, por parte de nuestro grupo, marcamos una línea roja. Eta gure taldetikan ezarri genduan marra gorria izan zen 2019an ezala inolako akordiorik egongo, akordio horretan ez baldin bazian jasotzen aurreko urtean adostutako ekimen horiek. Eta
negoziaketetan, posizio horietan enrokatu egin gara, egia da, enrokatu egin gara, ze egon da, berapen batzuk eitzeko saiakera bat, eta ez dugu onartu. Eta horretan, pasatu zaigu hilabete negoziaketetan, eta horrela atzeratu gara hilabete. Cumplir lo acordado es lo que hemos exigido y básicamente dos cosas más. Una, adecentar Rialto, para lo cual hemos acordado destinar 47.000 euros, y luego, por otro lado, reforzar actuaciones en el ámbito de desarrollo económico que estaban contempladas en el presupuesto, que muchas de ellas también tuvieron acuerdos en su origen. Y luego, unas cuestiones que el reflejo presupuestario es pequeño, pero la importancia de las cosas pequeñas también hay que recordarla, las fiestas rurales eta hankamotxak bertso eskolan dako kantitate bat aurrera inalizateko. Esta ha sido nuestra actuación política, venir aquí a construir. Actuación política es realizar esfuerzos para que se produzca un resultado político deseado que no se produciría de otro modo. Y entendemos que en este acuerdo hay cuestiones que sin este acuerdo no estarían recogidas, como todo acuerdo, lógicamente, por otra parte. ¿Quiere esto decir que aprobamos la actuación política o que aprobamos el presupuesto que presenta el actual gobierno municipal? No. Llevo 7 minutos, ¿eh? Estaba desde la base. ¿Quiere decir esto que aprobamos el presupuesto de ese gobierno? No. No. Si el 26 de mayo, que habrá unas elecciones, accedemos a la alcaldía, lo que queremos es poner en marcha iniciativas que durante demasiado tiempo creemos que han estado bloqueadas y que están recogidas en este acuerdo, como es el despliegue del plan estratégico, el desarrollo del polo tecnológico, la venta de patrimonio inmobiliario en desuso para compra de suelo en Macharia, ascensores en Ubicha, San Cristóbal, en Jardiñeta, en Mecola, en Amaña, en Virgiñape, ampliaciones de aceras entre Urquizu y Centro, arreglar el frontón de Altzubarren, baños públicos en Chanchaselay y en San Juan, la transformación de Julián Echeverría. ¿Confianza en que de aquí a elecciones hagan estas cosas? Cero. Cero. Por dos motivos, básicamente. Una, porque se ha demostrado una incapacidad de ejecución de acuerdos, un 51% de enmiendas ejecutadas, pero por otro lado porque el presupuesto que inicialmente se aprueba hoy no va a entrar en vigor hasta en el mejor de los casos el mes que viene, marzo, tal vez abril, y creo que no hace falta recordar que en abril hay Semana Santa, que hay unas elecciones, que en mayo hay otras elecciones, con todo lo que eso acarrea también. Entonces, ¿quién lo va a hacer en lo que queda de mandato? Nos tememos que nadie, pero el 27 de mayo la sociedad eibarresa tendrá la oportunidad de valorar lo que ha visto durante estos 4 años y elegir entre lo que quiere para los próximos 4 años libremente. Y dentro de esa libertad de elección, si se opta por darnos la confianza, nosotros queremos tener herramientas para gobernar desde el primer día. Y esa herramienta, la principal, es el presupuesto. El presupuesto, lo decimos muchas veces, es la herramienta más importante o de las más importantes para cualquier administración pública, porque organiza las cuentas para actuar durante el año en distintos proyectos y para distribuir los recursos. Y en este sentido hay que decir dos cosas que también venimos siendo insistentes en todo el mandato. Por un lado, que el año ha empezado hace ya 49 días, que hemos consumido el 13,4% ya del año y que para cuando entre en vigor, en el mejor de los casos, pasarán otros 15, pero puede que para que cuando entre en vigor el presupuesto hayamos consumido el 25% ya del año. Debería estar aprobado ya desde el año pasado. Incluso, a nuestro juicio, intentar por lo menos de forma definitiva para que el 1 de enero pudieran entrar en vigor. Y ese ha sido, desde la oposición, nuestro esfuerzo, y estemos donde estemos, va a ser ese nuestro esfuerzo también en el mandato que viene, como se hace en las empresas y como se hace en muchos otros municipios. Por ejemplo, en Donostia, donde gobierna con un acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Nacionalista, están ya también aprobados. Y segundo, porque para tener un presupuesto aprobado en diciembre hay que aprobarlo inicialmente en noviembre. Para aprobarlo en noviembre hay que empezar a negociarlo en octubre. Para empezar a negociarlo en octubre hay que presentarlo en septiembre. Para presentarlo en septiembre hay que trabajarlo durante el verano.
Y por tanto, después de las elecciones, de la nueva corporación saldrá un alcalde y de ese alcalde saldrá un gobierno municipal. Según entre, va a tener que empezar a trabajar en el presupuesto 2020 si quiere tenerlo aprobado a tiempo. Y creemos que ese no va a ser momento para empezar a pensar en modificaciones de crédito, porque quien gobierne no tiene la herramienta de presupuesto para poder gobernar en los meses que queden de año 2019. Y si nos tocara a nosotros, nos encontraríamos con que tendríamos un presupuesto que no es el nuestro, sino uno prorrogado del año pasado, con el que tendríamos dificultades para gobernar. Igual que cualquiera que sea alcalde, si es el que es ahora o cualquier otro, tendría ese problema para gestionar. Y en ese pretexto, cuando hemos afrontado la negociación presupuestaria, nos hemos encontrado con una situación curiosa, y es que éramos el único posible aliado del actual gobierno municipal. Por un lado, porque EH Bildu se han negado a negociar, no han presentado enmiendas parciales, por lo que tampoco nosotros hemos podido negociarlo, pero podríamos haberlo hecho y yo espero que en el futuro lo podamos hacer. Y por otro lado, porque Irabazi ha marcado una línea roja que a nosotros nos sorprende que el Partido Socialista no sea capaz de asumir, porque nosotros nos comprometeríamos y nos comprometemos con ello. Pero bueno, la cuestión es que se ha marcado una línea roja que ha imposibilitado los acuerdos entre el Partido Socialista y Irabazi. Nosotros ante eso lo que hemos visto es una oportunidad, y lo que pusimos encima de la mesa fueron los acuerdos incumplidos, que son los acuerdos que queremos que se ejecuten este año y que son los acuerdos con los que nos comprometemos para este año si tenemos nosotros la responsabilidad de gobernar. Eso, y decía, 340.000 euros para impulsar la economía, porque queremos ayudar a crear más empresas, ayudar a que crezcan las empresas, ayudar a que las empresas generen más y mejor empleo, ayudar a que más personas accedan a puestos de trabajo, más y mejor empleo, y lo que venimos diciendo desde el primer día, un Eibar mejor para vivir y trabajar, un Eibar fuerte en definitiva. Y luego esas cosas que tanto recordamos, pues entendemos que ahora es el momento de la hora de la verdad, y por eso hemos puesto encima de la mesa. Y las preguntas que nos haríamos son si sin este acuerdo se adecentaría el Rialto, si sin este acuerdo se recuperaría la capacidad de inversión para desarrollo rural, si sin este acuerdo se impulsaría de forma definitiva el desarrollo del plan estratégico, si sin este acuerdo se arreglaría el frontón de Altzugarren, o si sin este acuerdo se daría un empujoncito a Hankamotxak Bertsoeskola. Hay gente que nos ha preguntado ¿para qué pactáis si no lo van a cumplir? Y nuestra respuesta es que ya sabemos que no lo van a cumplir, porque aunque quisieran, además ya no tienen capacidad para poder cumplir en lo que queda de mandato. En todo caso, tendrá que ser el mandato que viene. Y lo que estamos pensando es en eso, en que a partir de mayo habrá que cumplirlo, esté quien esté. Y nosotros creemos que el futuro no se puede construir desde una estrategia de imposición, bloqueo, imposición, sino desde una estrategia de colaboración que nos gustaría que pudiera ser entre todos. Y sí me gustaría decir que las enmiendas que hemos presentado y que se han incluido en el acuerdo hacen principalmente que crezcan las inversiones reales, porque no es nuestro estilo engordar más y más los gastos corrientes sin saber para qué. Supongo que no hace falta recordar lo que ya ha advertido el interventor municipal, que tenemos la obligación de un plan económico financiero por incumplir el objetivo de estabilidad presupuestaria. Y lo digo para que se tenga en cuenta cuando se hace referencia a algunas propuestas que afectan a determinados capítulos del presupuesto. Voy terminando porque creo que me queda un minuto. Nosotros creemos que un documento tan serio como un presupuesto, que afecta tanto a la estabilidad y a la gobernabilidad de una institución, la estrategia política no se puede hacer a través de las tripas, sino a través de la cabeza y el corazón. Y por eso nosotros hemos puesto encima de la mesa aquellas cuestiones que creemos que son imprescindibles atender a lo largo del ejercicio presupuestario de 2019. Eso es lo que hemos hecho, y en base a eso hemos llegado a un acuerdo que realmente estaríamos más satisfechos si el acuerdo hablara de otras cosas, porque estas cosas estuvieran ejecutadas, pero lo importante es que estén y que esté la posibilidad de poder hacerlo durante el año, y por eso hemos llegado a este acuerdo. Y finalmente, un breve comentario a la memoria de alcaldía. Creo que no merece entrar a valoraciones, porque me parece que tiene demasiados despropósitos, pero son ya valoraciones políticas y nos interesan más lo que dicen los números, y en base a esos números marcamos nuestra posición en este pleno. Eskerrik asko. Gracias. Bildu. Bueno, arratsaldeon.
Iza legislatura oso bat joan da, eta ondo legoke bateron batek legislaturako balorazio bat itxi. Abiar bada ez da momentua, baina gu bai ikusi dugu gauza bat oso argi, eta da PSeren udal gobernua jarraitzen da bela eibartarren beharren araberako aurrekonturik proposatu barik. EH Bilduk denbora hau guztia daroia esaten bestelako aurrekontu bat behar dela, bestelako aurrekontu bat exigitzen, egiza da legislatura hasieran eta aurreko legislaturatik lan gentoz lehenengo urtian emendakinak aurkeztu gendua zela eta akordio bat lortu genduala, baina gu momentu horretan bagenkizan hori esala nahikua. Eta 2017tik aurrera saiatu ginen bestelako urrats bat emoten, kalidadezko urrats bat emoten, eta proposamen sakonagoak gendua zen. Ezeben arroerain, orduan, negoziazioak ezeben emaitza onik emon. Eta oin 2019ko udal aurrekontuan proiektua irakurritza, guk argi atara genduan ondorio nagusia izan zen, benetan herritarren beharrak erdigunean jarri nahi baditzugu, hau da, herritarrak erdigunean jarri nahi baditzugu, aurrekontua goitzik bera aldatu behar zala, hau da, aurrekontu hau alde batera laga eta beste bat sortu behar genduala. Eta hau dinot, 2018ko aurrekontuari begira. EH Bilduko ondo aztertu da, 2018ko aurrekontuan betetze maila, eta hori aztertuta oso argi ikusten dugu zein dan PSeren estilua. Bueno, kasu honetan PSeren estilua ikusten dugu ez dela bape aldatu, eta kasu honetan PNV-an 2018 izan baiezko botua monsetzalako. Ze ikusi dugu, badakigu, urtero esaten dugu, 2018 izan aurrek urtietan eta 2019 izan, PSeren estiluan edo PSeren proposamenen oinarri izan, obrak eta obrak eta obrak dauz. Inbertsio nagusizak horrek dira. Baina gero ikusten dugu betetze maila obrena, zerrenda luze bat da zeuan, eta ikusten dugu asko eta asko ez dirala hain. Hori da zuen estilua, baina gero gainera ez dago hori guztia aurrera eruateko gaitzasunik, eta kontu eta proiektu asko aurrera eruan bari gelditzu dira. Eta guk eskatzen gaitzu beste kontu batek, eta behar bada EH Bildu da eskatuta dagoan bakarra. Gipuzkoako Foru Aldunditik badago gizarte zerbitzuen mapa aurrera eruateko diru laguntza bat, eta diru laguntza hori sekulaz da gastatzen. Eta guri gustauko jakun jakitzia ze gertatzen den diru horrekin. Nora doian diru hori edo zertan gastatzen da, ez dakigu beste inork olako keskarik daukan. Hori oinarte. Eta aurrekontu proposamena bera aztertuta, egiza esateko aurten, oin gaur 15 minutu dakaguz erez, kontu batzu baino ez ditugu aipatuko, baina guri importantea iruztu jaku gauza batzuk azpimarratzia. EH Bilduk berosoko emendakinean oso argela gazeban lehenengo sektoriak zelako garrantzi zadakan, baina ze garrantzia gutxi emoten detzan lehenengo sektoriari PSek. Bete ditzen dugu berba, baserritxarren eta lehenengo sektorian etorkizunaz, baina etorkizuna bermatzeko, orain aldiza bermatzia ezinbestekoa da, eta aurrekontu proiektuan ez zeuan ezer horretarako. Uste dugu PNV eta PSren artean lortutako akordioak ez da bela bermatuko, bestelako borondate bat bihar da. Eta gainera bazeuan gauza bat oso agerizan lagatzen dabena estilua eta oso agerizan lagatzen ditzuana zeintzu diran bezuen karta negoziatzeko orduan. Auzo bidietarako kentzen ditute 1.000 euro, ia baten batek proposatzen daben hori berriro berreskuratzia, eta holan 1.000 gutxi hau negoziatzeko. Eta hori indau PNV-ak oso errez lagadetzu, zuek kendu eta bestiak proposatu. Horren iruditzen jaku trikimailu hori dala, baserritxarrak eurabe konturatu dira, baina oso agerikoa da trampa hori, Plan generala. Esan lehen baten batekin biako dabela legislaturako balorazioa, danok egingo dugu momentu heltzen dania, baina suposatzen da legislatura honetan plan generala berritzera gindoia zela. Suposatzen da 2018 izan plan generalen diagnostikoa ikusi behar genduala, legislaturako azken aurreko urtean. Ondiokan diagnostikoa ez dugu ikusi. Eta ez dakigu segaitzik ez dugun ikusi, baina EH Bildu oso kezkatuta dau. Berrikuspen aitzeko ezinbestekoa da diagnostikoa. Diagnostikoa ez dugu ikusten. Atzeratu eta atzeratu dabil. Egin da, hori esaten dozue, baina ez dozu aurkeztu ondiokan. Eta ez dakigu zein dan arrazoia. Baina bestela, baina bitxartian, badabiz emote mugimendu batzuk. Eta mugimendu oso kezkagarrizak. San Andres pasealekuan, Sostoan, Ubitxan, Errekatxun, Bolinguan, mugimenduak emoten dabiz. Eta mugimendu honedanak aurrera badoiaz, Eibarko hiri ederuan etorkizuna baldintzatu ingo dabe. Eta ez dabe, 3-4 urterako baldintzatuko. Etorkizuna baldintzatuko dabe urtietarako.
espazio gutxi hau herritarren dako, espazio gutxi hau bizitzeko, espazio libre gutxi hau, mendi gutxi hau, eraikin gehiago. Eta ze gertatzen da gainera, etxe bizitza demandarik ez dauala, baina moten dau, etxe bizitza berrizak egongo dirala. Eta horrek eskatu itzen gaitzu. Eta plan generalen rebizinua gutxienez martxan eukiko bagenduke behar bada hori gelditzeko gai izango ginateke. Baina guk eskatzen gaitzu zuen pasibotasunak honen inguruan, zuen kritika ezak honen inguruan, ze pentsatzen do zuen honen inguruan. Iriza bizitzeko nahi dugu, edo zertako nahi dugu Eibar. Ze hiri eredu mota nahi dugu, guk eskatu itzen gaitzu benetan, Galdera bat badakau, igual 2018-tik datorren galdera bada, baina ez dugunez ikusi, galdetu ingo dugu. Nun dau accesibilidade plana? Ze accesibilidadiari lotutako proposamen asko dauz, emendakinak be badauz, zuen PSOE eta PNVren akordioan badauz accesibilidadiari lotutako akordioak, eta nun dau plana? Behar objektibuen arabera indozue, edo bestelako behar interes, bueno, ez dakigu, justoko jakun jakitia, baina ez ahaztu bitxartian urtero 6.000 euro baino gehiago gastoko ditugula eskilara mekanikoen mantenimentuan. Eibarko langabezia tasa, Gipuzkoako langabezia tasarik altuena dala esaten badugu, ez dugu ezer berririk esango. Eta esaten badugu, PSEek eta PNVek ez dabela benetako neurririk hartzen hau aldatzeko be, ez dugu ezer berririk esango. Toki ezberdinetan gobernatzen dozu elkarrekin, foru aldundizan elkarrekin gobernatzen dozu, Eusko Jaurlaritza elkarrekin gobernatzen dozu, eta 4 urtietan esari kapazak izan Eusko Jaurlaritza begirune minimo bat jartzeko debabarrenan. Eusko Jaurlaritza badabil inbertsioak itzen beste eskualde eta herri batzuetan, eta EH Bilduk ez dino ez danik egin behar. Uste dugu beste eskualde batzu badakela beharra, eta egin behar dela inbertsioa, baina debabarrenan eta Eibarren segaitzik ez. Daroiago demora mordua berindustrializazio plan bat exigitzen, eta ez dago ezer. Ez dago horretarako, ez dakit, interesik, zehari da gertatzen, egiza da, gero beti balones fuera ingeinkela, baina presupuestoan be ez dago lakorik, eta gu horrek eskatu itzen gaitzu. Zela urtietan bezari kapazak izan DBGsa foru aldundiza Eusko Jaurlaritza eta udala elkarrekin jarri eta debabarrenan inguruan berbaitzeko. Guk eskatu itzen gaitzu eta ez dakigu zein dan arrazoia benetan. Baina zuen esku dau, PSOEek eta PNVek goberna bitzen dozue bestelako instituzioetan. Karo, balones fuera ingeinke, baina galdetu genke eta bitxartian zeitzen dau PSeren udal gobernuak Eibarren. Ze garapen ekonomikoan saian proposatutako neurrizek ez dabe egoera aldatuko. Ingo ditugu gauza batzuk oso politzak izango dira, baina horren jarraipena nun dau, eta importantiena nun dau, hoien balorazioa. Gu horrek kezkatu itzen gaitzu. Eta kezkatzen gaitzu beste kontu batek, eta da, ota holan, bueno, orain arte esaten genduan, EH Bildu beti ibili da esaten, ota hola gertatzen ari dan, aztertu beharko genduke eta neurtu beharko gendukela horrek auzo bizitzetan dakan eragina. Horretarako asmorik ez dago, garapen ekonomikoan saian eta partidan ez dugu horretarako dirurik ikusi, segaitzik ez neurtu objektiboki zeintzu diran horren ondorizuak Eibarren, ez da bakarriko eta holan gertatzen ari, irizan be aldaketa importantiak ari dira emoten, eta horrek auzo bizitzan tokiko komertzioan badauka bere eragina. Gero ingo ditugu planak tokiko komertzioa bultzatzeko ez dakizer, baina ja pikutara bidali badugu alperrikakoak izango dira. Eta datu bat oso importantia, olako superfizia handizetan sortzen da lanpostu bakoitzeko, herrizan eta tokiko komertzioan lanpostu eta erdi galtzen da. Hor dago datua, uste dugu kontuan eukitzekoa dela eta kezkatzekoa benetan. Errebal. Ez da izen denbora dakaten ez, noia berba asko itxera Errebalen inguruan, orain arte eta azken aldizan berba asko indogu Errebalen inguruan. Guk uste dugu, zuen gestio ereduan, adibiderik garbizena dela Errebal, punto. Bueno, bai, beste gauza bat, mesedez, parte hartze prozesua aurrera eruan. Exigidu eta exigidu gabiz, moten dau 2019 izan badatorrela, baina ikusten dugunez, gauza asko falta dirala presupuestuetan, baina askotan presupuestatan dauzen gauzak ez dirala aurrera eruaten, hau bai, honen gainean egongo gara, eta mesedez, aurrera eruan seguk ez dugu beste aukerarik ikusten. Hauzuen inguruan eta hauzuen egoeran inguruan eta hau aldatzeko dauan
ideia falten inguruan berba ingenke, baina denborarik ez dakagunez eta askotan indogunez berba, nik galdera bakarra dakat. Txonta, Matxaria, Ubitxa, beste auzo batzuk, zeren arabera itzen dozu ezin berzinoak auzo batian bai eta bestian ez? Ze beharren arabera, guk badakau zalantza hori. Eta beste alde batetikan eta gaiz aldatuz, EH Bilduri gustauko jako kulturaren inguruan berba itxia zuen inguruan. Baina iruditzen jaku oso zaila dela, ikusten dugulako zuen kultura politikoa zero patatero dela. Orduan, egiza da, legislatura ondan asko insistidu dugula eta 2016an lortu genduan akordioan bazala kulturaren maila sortzia, inungo diru partidarek biharre zebana, eta PSek ez dau, esan bianean borondaterik aleginik, ez dakit sekula zuen konversazioetan presente eukido zuen, ez dakigu herritarren eta eragileen empoderamenduak bildurra moten dut zuen edo ze gertatzen dan. Eta honi bueltaka konturatzen gara baietz, igual biharroa da emoten detzuela bildurra, ze parte hartze ordenantza hor gelditzu da, eta horretarako hori aurreraruateko borondateri bez dugu ikusten. Eta denbora gutxi dakaten ez, bai gustauko jakon EH Bilduri berba itxia udal funtzionamenduan inguruan. Ze presupuestua aztertuta ikusten dozu, edo ikusi leike oso argi, udalan subkontratazio maila oso altua dela. Eta subkontratazioak badauzka eduki alditzu, ondorio batzuk ez dira naguapeonak. Alde batetikan langileen prekariedadia eta beste alde batetikan zerbitzuan kalitatean, kalitateak txarrera eitxia. Guk exigidu izan dugu, subkontratak publifikatzeko plan bat, horretarako asmorik ez dugu ikusi, erantzunik bestakite badakagu, baina iruditzen jaku importantia. Eta ez hori bakarrik, benetan nahi badugu dala herritarren gandi gertu egotia, importantia da horretarako baliabidea sortzia, eta horretarako lanpostu berrizak sortu behar dira. Hori be ez dau presupuestoan, 3. adineko teknikarisa, kirol teknikarisa, pegora indartzia, adibide batzu baino ez dira, baina iruditzen jaku, benetan gertuko udal eta gertuko administrazioan nahi badugu, olako neurrizak eta olako erabakizak eta olako inbertsioak egin behar dirala. Azken finean, ondo noia, milioi mordua dakaz udalak inbertsioetarako, eta ez dago inbertsio soziala igotzeko inongo proposamenik. Eta gero aztertu dugu beste alde batetik PSE eta PNUren arteko akordizua, ikusitza proiektua zeskasa da, nia akordi honek zozo betzen da, edo buelta moten detzan, edo bendendako alternatiba ari dauan horren atzian. Baina zuritxarrez ez dugu ikusi olakorik. Bai ikusi dugu asko, ampliar, aumentar, reforzar. Claro, olako emendakinekin, PSEen dako erresa izango da baietz esatia. Nik proposatzen dut gauza bat, eta gainera nire oposizioak esaten deztea que amplíe, que refuerce, que impulse, que aumente. Base ondo, super ondo. Ez dakigu. Euritzen jaku oso erreslagatzen dirala gauza batzuk, eta behar bada txampon bereko bi aldiak sariela, eta ez bata bestian alternatiba. Gero ikusi dugu, eta itxatu dozue, iaskoak dirala emendakina asko. Guk ez dakigu, segaitxik ez diran aurrera eruan emendakin batzuk eta beste batzuk ez, gu ez gara kapasak hori baloratzeko. Baina ikusi dugu, PSEek igaz emendakinak onartu bazitzuan, aurten zait arazukiko da horrek berriro onartzeko, errez. Ez dakigu, ze berrikuntza dau, ze proposamen berri dago ibarrerako. Eta gero igogailuen kontua. Proposamenian badauz igogailuak. Gero akordioan aipatzen dira beste bi igogailu. EH Bilduk ez dago esango igogailurik ez da nik egin behar inundik inora. Uste dugu Eibar moduko herri batean aksesibilidade neurrizak hartzia ezinbestekoa dela. Auzuak eta erdigonia lotu behar dela. Baina zeren arabera oin igogailu hau eta beste hau ez? Edo beste hau datorren urtean 5 urte barru edo ez dugu egingo zeren arabera. Balen aipatu duten aksesibilidade plan eukiko bagenduke mai gainean jakingo genduke zeintzu dian benetako beharrak eta lehentasuna nun jarri behar dugun. Benetan aksesibilidadea hobetzia baldin bada helburua, beste interes batzuk baldin badera helburu, ja hor gu ez gara sartuko. Eta gero beste bi kontu bai nahi ditugu aipatu, ja bukatzeko, etxetutelatuak eta irabaziko osoko emendakinan proposatu daben aterpetxia. Etxetutelatuak EH Bilduk 2015an ja proposatu zitsuan eta hor bide batin baleike ondo etorri izango da.
emendakinak dino esfortzu berezi bat eingo dala, guk ez dakigu esfortzua zelan neurtzen da, modu objektibo hori dauan esfortzua baloratzeko, baina bide bat imaleike ondo etorri izango da, 2015an be proposatu gendualako, eta terpetxia be proposatu genduan 2015an. Orduan guri PSek emon zuzkune arrazoia aurrera zeruateko izan zen zerbitzuen mapan emaitzan zain gendela eta hori guztia. Ikusiko dugu ja biderik badauan zoze hitzeko eta aterpetxia, ez dakit Maria Jesus, guk ez dakau erantzunik. Baina gure proposamenen artean be badau. Total, eta bai, amaitzu ingo dut. Akordioa badakazue. Ez, amaitzu ingo dut. Akordioa badakazue, zuen akordio PNV eta PSren akordio horrek esaten dut amendik kanpokoa, akordio horrek arnaz emoten netza PSri, badakizalako aurrekontu aurrera eruateko ez dabela inungo arazorik eukiko, eta uste dugu honek PS oso egoera honian lagatzen dabela, badakizu guk esesko borobila emongo detzagula aurrekontuari, proposamen ez dalako bat ere soziala zuek izenian daroia zuen erren, eta PNVak inditzuan ekarpenak ez dabelako gure ustez pape hobetzen. Eta, gero gehiago. Sí. Bueno, esta tarde debatimos los presupuestos municipales que vamos a aplicar en la ciudad en 2019. Serán los últimos de este mandato y nos colocan de lleno en la zona de hacer balance y valorar el grado de cumplimiento del programa de gobierno que, como todos sabéis, está basado en el programa electoral que refrendaron mayoritariamente los eibarreses en las últimas elecciones municipales. Debemos aseverar que el grado de cumplimiento es prácticamente total. Los proyectos que contienen el programa electoral están bien terminados o se están ejecutando en estos momentos, o la aplicación y desarrollo de estos presupuestos terminarán con la consecución de los objetivos que nos marcamos para este mandato. Los últimos años han sido muy complicados. La crisis sistémica que hemos sufrido ha dificultado sobremanera las consecuciones de algunos de nuestros objetivos. Todas las administraciones vienen haciendo balances sobre la situación económica real y todos los datos macroeconómicos al cierre del ejercicio 2018, así como los datos de recaudación de las haciendas forales. Al cierre del 2018 hemos llegado a ratios económicos similares a los habidos antes del inicio de la crisis del 2007. Pero estos datos tienen varias lecturas, dependiendo del lado en que nos situemos. Dicho de otra forma, la realidad de las economías a menor escala, esto es, las economías domésticas, que son las que más han sufrido la crisis, con reducciones importantes de sueldo y, lo que es peor, con pérdidas de empleo, las estadísticas demuestran que cuando menos parte de estas familias siguen inmersas en un contexto de depresión económica, motivo por el cual, y aún a costa de ver mermada nuestra capacidad recaudatoria, por 6º año consecutivo propusimos, y así lo aprobó el Pleno Municipal, la congelación de tasas y precios públicos. A pesar de la no subida de impuestos, aunque sí de recaudación, por lo que decía antes de la recaudación de las haciendas forales, en este escenario hemos sido capaces de presentar una propuesta de presupuestos menos austera que en años anteriores y siguen la senda de realizar importantes inversiones para la mejora de la ciudad. En 2019 dispondremos de otros 8 millones de euros para inversiones. 3 millones se llevará destinados al complejo de Reval. 2 millones para la mejora de entornos urbanos, 1,5 millones para mejoras a efectuar en materia de accesibilidad repartida a lo largo y ancho de toda la ciudad. Deciros también que, como el año pasado, dedicaremos otros 800.000 euros a ejecutar propuestas derivadas de los procesos de participación ciudadana. Queremos destacar que los presupuestos eibarreses tienen un importantísimo componente social. Componente social más necesario que nunca, ya que aunque los datos de las grandes economías mejoran, la crisis sigue afectando a diferentes grados a muchas familias eibarresas. Y volver a recordar que este ayuntamiento seguimos atendiendo y complementando demandas que deberían cubrir otras instituciones y que no lo están haciendo en toda la extensión y cuantía que la situación requiere. Es importante poner en valor, como lo han hecho desde la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que en Eibar somos líderes en las coberturas sociales a nuestros ciudadanos. Somos el 4º municipio que más recursos por habitante destina a estas necesidades entre los cientos de entidades locales que tiene España.
Pero nuestro mayor esfuerzo debe ir dirigido a intentar paliar la falta de trabajo que sufren muchas familias. Este siempre será nuestro mayor objetivo que nos ocupa y nos preocupa, a pesar, como decía antes, de ser otras las administraciones competentes. Desde el equipo de Gobierno ponemos en valor el ingente trabajo realizado por nuestro Departamento de Desarrollo Económico. En su día incidimos y participamos en el minucioso estudio del paro en la comarca y del perfil de las personas desempleadas de cada municipio para el establecimiento de programas que mejoren las condiciones de empleabilidad. El Ayuntamiento de Éibar es muy activo en este sentido y ha lanzado y seguiremos haciendo programas para personas desempleadas en base a diferentes ejes, como son el empleo, el emprendimiento, la competitividad industrial, infraestructuras, fomento de vocaciones científicas, mundo rural, comercio o turismo o cultura. Para empleo hemos diseñado diferentes bloques de acciones para la mejora de empleabilidad y ya el año pasado pusimos en marcha hasta 8 programas formativos que cubrían más de una docena de especialidades y que supuso que más de 400 personas pasaran por estos programas formativos, con un resultado de más del 50% de inserción laboral. En 2019 impulsaremos los itinerarios de carácter formativos dentro de la convocatoria destinada a entidades locales cofinanciados con ayudas del Fondo Social Europeo, en proyectos en el ámbito de la inclusión social, lucha contra la pobreza y la discriminación. Recordaros que a través del Departamento de Desarrollo Económico se elevó al Pleno una propuesta de consignación presupuestaria de 756.000 euros para la realización de 5 programas de formación en los próximos 3 años, 2 de los cuales se pondrán en marcha en 2019. A modo de resumen, en 2018 invertimos 1.100.000 euros en atención y mejora la situación y condiciones de vida de los trabajadores y hemos adquirido el compromiso de la puesta en marcha de otros programas de empleo en los próximos años con un importe superior a 800.000 euros. También seguimos impulsando y promoviendo iniciativas, programas y proyectos para atender las necesidades de los ibarreses en materia de empleo que no cubren otras administraciones. En 2019 también nos adherimos a la Red por la Inclusión Social de Debabarrena y trabajaremos de manera activa en la atención a personas cuya situación presentan mayores dificultades, destinando los recursos económicos y humanos necesarios. El emprendimiento, hemos conseguido que Éibar cuente con un complejo ecosistema de apoyo al emprendimiento, que incorpora, además del apoyo a los pequeños emprendedores o la creación de empresas innovadoras e intensivas en tecnología. Este ecosistema, formado por el Ayuntamiento de Vegesa, Tecniker Ike 4, Armería Escola, la UPV y Big Gipuzkoa Berriland, está generando una gran ventaja competitiva para Éibar y sus trabajadores y sus empresas. Como hitos destacamos el Foro Internacional de Start, celebrado en noviembre y cuyo acto inaugural corrió a cargo de la ministra Reyes Maroto y que se ha conformado como un espacio de reflexión y debate, conexión y tracción del talento emprendedor. O Éibar Business Market, que se ha convertido en un punto de conexión nacional e internacional entre emprendedores, o los premios Toribio Echeverría, o las subvenciones directas a la creación de empresas, o la guía del emprendimiento, o las ferias Incarempresas, que en 2019, se celebró el pasado jueves la última, han dado cifras en Éibar de 380 proyectos con asistencias en estas últimas de más de 2.000 alumnos. En 2019 tenemos como reto el impulso a la creación de empresas de inserción social como instrumento de emprendimiento para la lucha contra la pobreza y la exclusión. En la competitividad industrial, este capítulo es uno de los ejes fundamentales del Departamento y de la ciudad. El objetivo no es otro que ayudar a nuestras empresas a consolidar su modelo de negocio y la mejora o creación de nuevos productos o servicios a través de 2 planes. El primero, el Plan Pymes, para empresas de menos de 20 trabajadores con un plan plurianual con el objetivo de mejorar la competitividad, abierto a la participación de todas las empresas eibarresas. O el Plan Integral, puesto en marcha este año 2019 para la promoción y dinamización económica de Éibar, con el objetivo de fortalecer la actividad empresarial y la generación de empleo y que ayuda a Éibar en el campo de las tecnologías y la economía digital. Básico es también el programa anual de retos tecnológicos para empresas menores de 50 trabajadores con el objetivo de estudiar y objetivar acciones empresariales para fomentar la inversión y potenciar la innovación.
El Ayuntamiento de Eibar ha colaborado y apoyado el desarrollo de una marca comercial denominada Basques Precision Technology District, que se ha creado con la clara vocación de impulsar el crecimiento sostenible de la economía comarcal. El reto de este proyecto es el volver a posicionar a la comarca de Debabarrena como un territorio empresarialmente atractivo. Durante 2018 y parte del 2019, dentro del presupuesto asignado a Devegesa, se ha elaborado un mapeo de las empresas industriales, incluyendo las capacidades tecnológicas y los servicios productivos de las mismas. En breve, los datos se colgarán en la web del Basques Precision Technology District. Como veis, aparte de los nuevos proyectos pilotos que impulsaremos en Eibar en 2016, queremos subrayar que también en materia de competitividad de Eibar, dentro de la estrategia vasca de especialización inteligente del País Vasco, y gracias a los apoyos externos y al desempeño del propio Departamento de Desarrollo Económico, se han identificado 4 líneas de diversificación para la ciudad, 4 nichos de actividad económica en los que Eibar apuesta como semillas de la diversificación de nuestros tejidos productivos, y son la mecánica de precisión, la robótica, las energías y el deporte. Por esto, el Ayuntamiento ha querido tomar parte en el Foro de Colaboración Interprofesional Leiagune, foro que aspira a convertirse en un polo tecnológico empresarial para la creación de productos y servicios singulares e innovadores que faciliten el crecimiento y competitividad industrial de la comarca. Para eso también tenemos que seguir avanzando en robótica. Si ya hicimos el informe de conceptualización, este año a través de Devegesa y dentro de la asignación económica que le hacemos a la Agencia de Desarrollo, se han hecho una prospección en las empresas de la comarca de 20 a 100 trabajadores, y con este diagnóstico nos indican las estrategias y líneas de actuación dirigidas a nuestro tejido industrial. Infraestructuras. Para nosotros este es un capítulo de especial relevancia. La actuación del Departamento y por extensión del Ayuntamiento ha sido y será la búsqueda de soluciones a la problemática del suelo industrial en Eibar, instando a las administraciones competentes a la búsqueda de soluciones, como es el caso de la aún no comenzada segunda fase del polígono de Erisono, o la solicitud de ubicación de nuevos espacios para la creación de una nueva incubadora tecnológica o un nuevo semillero de empresas, o la petición de a las administraciones competentes para que también apoyen económicamente la ocupación de los pabellones vacíos existentes en Macharia, para conseguir un reparto más justo y equilibrado de las inversiones públicas en el territorio, que minore la situación de desatención por parte de estas administraciones hacia Eibar. Fomento de vocaciones científicas. Conscientes de la necesidad de transformar nuestro entorno industrial, seguiremos haciendo hincapié en el fomento de las vocaciones STEAM para estimular el pensamiento científico y técnico de nuestros jóvenes. Fuimos de los primeros en impulsar este tipo de iniciativas y para el 2019 insistimos en los programas existentes, dotándolos de mayor contenido y con nuevas iniciativas de mayor alcance, como el proyecto EIBARTES, que consistirá en crear un espacio o área de integración tecnológicas. El mundo rural. El Plan de Desarrollo Rural 2015-2020, en colaboración con DEVEMEN, seguiremos trabajando en base al Plan de Desarrollo Rural de Debabarrena y concretamente en 2 líneas de actuación. La primera, impulsa a los productos locales a través de proyectos como Baserricoa, y 2, el fortalecimiento del grado de sensibilización de los ibarreses sobre la importancia de la agricultura y el medio rural, a través de los programas de Barroac, Slow Food y Landatur. Comercio. Estos presupuestos seguirán fomentando la posición del comercio ibarrés como referente comarcal y la protección de la centralidad comercial del municipio. En 2019 seguiremos tomando como línea de trabajo el PERCO en el desarrollo de los siguientes apartados: mejoras en entornos urbanos con inversiones importantes, apoyo directo al consumo con campañas de bonos y ayudas en las que se han beneficiado más de 4.300 ciudadanos con un impacto directo en el comercio ibarrés que ha superado los 363.000 euros. 3. Impulsar la profesionalización del comercio gestionando la demanda de puestos de trabajo, ayudar al fomento y el relevo generacional, fomento de la calidad comercial, prorrogando un año más los programas como Singular Denda o Conecta. Y 6. Dinamización comercial con múltiples y variadas actividades a lo largo del año, como celebraciones, fiestas, ferias, dinamización callejera, chiquipars, etcétera.
Nosotros apostamos también por la promoción del turismo en Éibar. El turismo ya supone el 7% del PIB en Guipúzcoa. Entendemos que es un sector en el que debemos tener un posicionamiento propio, pero alineándonos con el Plan Turístico de Barrena 2016-2020, que busca incrementar este nicho de servicio y negocio en el cual debemos estar y participar, y desde luego aportar. Creemos que los datos de la tasa de paro en enero del 2019 corroboran nuestro esfuerzo al haber descendido un 30% desde el 2015, inicio del mandato, pasando de 2.321 personas desempleadas a las 1.630 del último dato contratado. Nuestra intención no es aparentar satisfacción o complacencia. Sabemos que estamos en cifras de paros inasumibles por una sociedad que tenga como objetivo la justicia social y la equidad. La política debe servir para dar soluciones a los problemas de los ciudadanos. Nosotros para ello hemos elaborado unos presupuestos de 39 millones de euros, que la cifra se eleva a 44.168.000 si contabilizamos el presupuesto consolidado. En la memoria de alcaldía que acompaña los presupuestos están razonadas cada una de las partidas de gastos como las partidas de ingresos. Debemos hacer también creemos que debemos destacar el informe sobre el no cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y el sí cumplimiento del informe de sostenibilidad financiera. El primero indica que nuestro endeudamiento es del 17,87%, siempre muy moderada, teniendo en cuenta que la Diputación nos permite llegar hasta el 72%. Bueno, quería hacer también una reflexión sobre el proceso de negociación. Es que, si no... Bueno, vale, pues luego haré la otra parte. Ahora quedan otros 10 minutos por grupo, el que quiere hacer uso del turno. María Jesús. Sí, yo quería abundar, aparte de todo lo que he expresado antes, de cara al proyecto Estrella que del todo, quería indicar algunas de las propuestas que también hemos ido haciendo a lo largo de estos años y sobre todo al final, y que no se han llevado a cabo. Y entonces es un poco abundar en todo lo que vosotros, tanto desde PNV como Bildu, habéis ido anotando, los que yo también me adhiero a todo lo que ibais como indicando de incumplimientos, y añadiría algunos muy concretos. Por ejemplo, el parking u otro uso, ya una vez rehabilitados las lonjas y pabellones abandonados, cuando es simplemente un tema de creatividad, de hacer de los abandonos unos lugares incluso muy atractivos. Ahora que incluso hablabais de turismo, creo que habría que empezar por prestar una cara nueva a Éibar, una cara más atractiva. También queríamos, en esa misma línea, la rehabilitación de Macharia, Arane, Otaola, Barrena y Burerreca, todas estas zonas que hoy por hoy dejan mucho que desear y no dan un aspecto de una ciudad ni cuidada y mucho menos hasta atractiva para el que nos visita. La solución también en puntos necesitados, y yo insisto mucho, pero de momento no tiene mucho éxito mi insistencia, en el urbanismo de Calvetón 17, que se quiere de alguna forma ejecutar un suelo de coexistencia entre el 17 y el paso de peatones hacia la Plaza Barría, cuando en realidad es el 17 el que está creando la mayor dificultad de tránsito en Calvetón. Arragüeta 17-21, que quiere todavía ahí, es por el mismo hecho de que crean un estorbo enorme de paso, y porque acortan mucho, sobre todo, el tránsito y las aceras. Ubicha 8 parece que se va a intervenir, según se nos ha indicado estos últimos días, pero bueno, por de pronto también sería otro de los puntos muy a tener en cuenta si quisiéramos simplemente una movilidad y una accesibilidad, pues que no tengamos que estar todo el rato estrujándonos y sobre todo molestándonos unos a otros. La ampliación del camino, no sé si ampliación del camino de Mecola,
En cuanto al empalme entre Ardanza y la subida de Mecola y su continuidad hasta la carretera de Arrate, por el grave peligro de connivencia de coches y peatones en un espacio que es muy estrecho y peligroso, porque incluso hay momentos que nos rozan los coches al pasar. La expropiación del terreno lateral del hospital, que igual hemos perdido ya la ocasión porque se han adelantado otros promotores, para crear un pequeño parque de salida y de como respiro, diría yo, del mismo lugar de pacientes y familias, y crear en lo posible en el bajo de ese, lo que pudiera haber sido o puede ser todavía un pequeño parque, un parking subterráneo, porque es lo que mayor carece, de la forma que por lo menos la gente está constatando, la mayor carencia del hospital. El facilitar el paso peatonal en Errebal, todavía pues para 2 o 3 años los que van a conllevar la finalización, el final de la obra, aunque sea con un volantín de madera, con tipo Bidegorri sencillo, para que realmente se solucione el tránsito en Errebal. La actuación en el barrio de Murrategui de aceras y asfaltados, aunque se hicieron muchas intervenciones en otros muchos puntos de Eibar, todavía no les ha llegado esta actuación. Los huertos urbanos en los terrenos donados al Ayuntamiento en Miraflores, en la parte, una de las partes de Miraflores, tendría otro destino diferente para Irabasi, que ahora mismo lo está estudiando y está creando un nuevo proyecto para ahí. Arreglo del parque junto a subida Arrate, justamente en la parte sur, en la parte baja de la finca de Miraflores Buru, que está muy abandonada y que necesitaría por lo menos una limpieza general y una acomodación a que sea un lugar simplemente de estancia tranquila. Los ascensores de conexión, para que vamos a insistir, entre el Paseo de Igualdad y Arratevide, tantas veces prometido, tantos años y tan necesitado por los que vivimos o viven en la zona norte, en la zona más alta. Ay, madre. No sé si soy yo. Sí, pero no sé por qué. Sí, no. La unión de Ichio Instituto. No, sigue aquí. Espera, a ver si se cruzan los dos. Igual retira los cascos de lo del micro. Ah, vale, de acuerdo. Están sin enchufar. No, los tengo desenchufados. Bueno, intentaré no molestaros. La unión del Instituto Ichio con la subida a Miraflores, en plan de nuevo de un Bidegorri que pueda conectar para rodados, que no sean coches, naturalmente, el espacio que ahora se está actuando tan determinadamente de unión entre Aldache y Chio, pero que nos pueda conectar y pueda conectar también con lo que es la subida a Arrate, que es muy necesitada, y estamos experimentándolo continuamente, la necesidad de no tener que dar un gran rodeo para cualquier vehículo pequeño o carro o silla de ruedas o sillita de niños, lo que sea, que no nos obligue a bajar hasta Legarre, en lo más bajo de Legarre. Y por fin, que se tenga en cuenta en general propuestas que por lo menos se nos responda el por qué no se llevan a cabo o por qué se dejan totalmente de lado, porque simplemente, pues de nuevo, repito, se ningunean y ya no se vuelven otra vez a retomar. Eskerrik asko. Saiatuko naiz 10 minutu hauetan esan beharreko guztiak esaten. Gauza kurioso bat gertatzen zaigu, eta da diagnostikoa partekatzen dugula oposizioakin, baina tratamientua gobernuakin. Olako gauzak batzutan gertatzen dira, igual sarasketa doktoriak esango dit zuzena dan edo ez, baina ibuprofeno batek gauza askotarako balio dau. Igual ez gaude bat diagnostikoan, baina bai tratamenduan zati baten behintzat. Eta guk hori lehen etxi dugu. Bai irabaziri esatia Errebaleko espaloiari buruz esaten da benakin erabat bat gatozela eta akordioan jasota dagola,
Eichia realizar un informe de un estudio de alternativas para mejorar provisionalmente el tránsito peatonal en Herria Alcalea, que será presentado a la Comisión de Obras y que por tanto se hará partícipes también a los demás grupos. Esaten eban, EH Bilduk egin daben diskursuakin, gehienian, guri eitzen digun kritikan ez, baina eitzen daben diagnostikuan, herrixan egoeran eta ejekuzion baian bat gatozela. Galdera eitzen bai ingo neukena izango litzake 2019ko aurrekontua 2016ko aurrekontua sozial hau zen aurtengoa baino. Ze orduan heldu zinaten akordio batera eta orain hain soziala izan da ez dau balio. Nik uste dut hor egonda zuen aldetikan bebai saiakera bat zuekin publikoki saldu dozueze, lortu dozuen agintaldi honetan, eta hor sartu dozuen zati handi bat izan da aurrekontuen negoziazioetan sartutako gauzak. Ondo begitzatzen jata. Baina, talde guztio daukagu aukera, zuzenketen bitxartez, herritarren beharra dala uste duguna, sartzeko saiakera itxeko behintzat. PNV-en estilua ez da aurrekontuak ez ejekutatzia. PNV-en estilua da aurrekontuak onartzen saiatzia eta saiatzia inzidentzia bat eukitzen aurrekontu haietan. Gero ejekuzioa udal gobernuari dagokio. Eta bat gatoz bebai, plan generalari buruz eitzen dan diagnostikuakin, baina galdera izango litzake ia aurrekontua blokeatziak ahalbidetuko leuken bolinguan ez eraikitzia, adibidez. Eta ez da hala. Aurrekontua egon edo ez, bolinguan eraikitzia edo ez, beste erabaki batzun menpe egongo da. Eta gu bat egongo gara gainera horretan, ze ez dugu nahi, bolinguan operazio urbanistiko horrek aurrera itxia. Baina, aurrekontuen bitxartez ez dau gelditzeko aukerarik. Gero lehen sektoriari buruz eindako komentari zuekin bebai bat gatoz, eta egisa da alderdi sozialistak murrizketa baten zebala eta guk planteatu dugula kantidade hori berriro jartzia. Baina esan beharra dau guk planteamendu baten gendula. Eta gure planteamendua gainera mozino bitxartez ekarri genduan plenonetara eta esan urten, gure planteamendua zen guazen eitxera plan oso bat, diagnostiko oso bat, eta diagnostiko horretan guazen neurtzera zenbat kilometroin biadian eta ze koste daukan horrek, eta hortik egin dezagun plan bat, datozen urtiotan ia zeepetan konponduko ditugun bide guzti horiek. Gure planteamentua hori litzake, baina ez dago gure esku eta bai gutxinez konpromiso hori hartu genuen baserritxarrekin. Igazko kantidadia ez baldin badau mai gainean gu ez gara sartuko aurrekontua negoziatzera. Eta horrekin batera, lehen sektorian dako importantiak dian, beste gauza batzuk egin doguz eta ez bakarrikan jaixak. Sartu dugu adibidez plana itxia landa garapenekua, edo adibidez merkatu plaza konpontzia. Uste dut horiek diala, baserritxarrekin dako exigentzia batzuk. Lehen esan dut zelan EH Bildu saiatu dan aurretikan lortutako akordio batzuk politikoki, publikoki saltzen, eta ondo iruditzen jata, baina horri deitzen jako cadena de retroalimentación. Cadena de retroalimentación da información sobre los resultados de las acciones anteriores para hacer la evaluación. Ez dakit horren testeotikan urten dan, aurten esala komeni akordio batera heltzia. Baina kontua da, PNV-en jokabidia 2019ko aurrekontua onartzeko izan dela EH Bilduk 2016an eukizeban iguala. Bai gainean jarri ze gauza uste denuan aurten bai ala egin biaziala eta hori lortzekotan ahalbidetu aurrekontua aurrera urtetzia. Ekonomiaz bebai berbain da eta hor badauzkau matiz batzuk ez gatozela egunean bat EH Bilduk eitzen daben diagnostikoan eta bai bagatoz bat beste erakunde batzuei konpromisua eskatu behar zaiela. Baina irizpideak Europatik handatoz konsideratzeko ze bai aratenin behar dian plan horiek. Eta Debabarrenan daon egoeriak ez daka zerikusirik Eibarren dakagunakin. Eibarrek izatekotan zerikusia dauka Soraluzekin. Eta nik uste dut bai daukagula etorkizunera begira Soraluzekin aliantza batein beharra lortzeko beste erakunde batzuk implikatzeko Soraluz eta Eibar bultzatzeko. Baina Debabarren hitz egiten hasten bagara ez dugu emaitza handirikan lortuko. Zemendaron edo Mutrikun edo Elgoibarren daken egoera ekonomikoak ez daka hainbesteko zerikusia Soraluzekin eta Eibarrekin. Errebalbe bai aipatu da eta Errebalen lortu dugu espaloien provisional hori eitzeko eta merkatu plaza
adesentatzeko. Gero esan dabe, ekonomia bultzatzeko neurri horiek erreza izan dela. Hain erreza ez da izan, baina egisa da, lortu dugula 340.000 euro ekonomia gehiago bultzatzeko. Arnasa Partido Sozialistari, guri iruditzen zaigu arnasa emoten ari garala, bertsozalieri, baserritxarreri, ekintzaileri, asitxengo industrialei, errebaleko plazakueri, han inguruan bizi diraneri, horreri ari garala arnasa emoten, eta ez alderdi politiko bati. Iruditzen jata, balorazio politikoak itxerako orduan hori ondo kalibratu behar dela. Zertara gatoz ona, aurrekuari kalte itxera edo herrixau betzera. Eta horrega itxikan, heldu gara akordionetara. Beste gauza bada, akordio pentsatzia ez dala nahikoa. Eta ados egon leike, egon geinke. Alderdi sozialistan aldetik, de verdad es impresionante cómo se puede decir que el grado de cumplimiento es casi total. Yo creo que en esta vida las cosas hay que medir por resultados. Programa electoral del Partido Socialista para este mandato: Errebal, peatonalización de Errebal, reurbanización del parque de Errekachu, parking en Errekachu, reurbanización total del barrio de San Cristóbal con la ejecución del plan de accesibilidad, reurbanización total de Mekola, accesibilidad para Ratevide, coexistencia en Julián Echeverría, coexistencia de Egogain, calle nueva en la trasera de Estasiño, con 500 metros de locales municipales, nueva estación de autobuses, paseo fluvial, parque de Mekola, cinturón verde en el Sacum, paseo Estasiño a Citán, rehabilitación de Macharia, ascensores en Jardineta, Carlos Elguezua, Isasi, paseo de Amaña, conectar Bidabarrieta con Errekachu, accesibilidad en Sauchi, Mercado de Ipurúa, fabricación digital y software libre, ¿dónde ha quedado eso? Parking en el Instituto, mejora de señalítica, parking en Aizarna, parking en Asuaerreka, centro social en Torrecúa, nueva Anrechea, la abriremos, Zabalduko dugu, decía el programa. Ampliación del polideportivo de Ipurúa, plan especial de Arrate, mejor no hacer demasiados comentarios, alcanzaremos una tasa de recogida selectiva del 60%, hablamos de Chonta. Ampliación de Portalea, programa electoral del 2011. Vamos a ver, medimos ejecución de compromisos adquiridos. Otra cosa es, se me dirá que se está en ello, que ha habido otro tipo de impedimentos. En algunos casos es cierto, pero son compromisos adquiridos. Ante estos compromisos adquiridos, creo que hace falta un poquito más de humildad a la hora de decir, no se puede decir grado de cumplimiento casi total. Se puede decir, hemos avanzado en el intento del cumplimiento de los compromisos que adquirimos y estamos avanzando en ello. Vale, pero decir grado de cumplimiento casi total, efectivamente, como ha dicho la portavoz de H. Bildu, Errebal es el fiel reflejo de lo que ha sido este mandato 2015-2019. Nosotros compartimos ese diagnóstico. Yo creo que esto es lista de cosas que se dijo que estarían, no a día de hoy, pero dentro de 3 meses. No creo que en estos 3 meses se ejecute todo esto. Yo creo que la forma de decir las cosas es importante. Y para nosotros es importante el apoyo a la reactivación económica. Muchas de las cosas que ha dicho el Partido Socialista, el portavoz del Partido Socialista, las compartimos. De hecho, junto con Irabasi, en algún caso, creo que también con EH Bildu hemos sido partícipes de algunas de esas cuestiones, sobre todo a partir del año 2016, aquel primer acuerdo que se hizo para un plan de empleo, que nosotros estamos satisfechos con eso, aunque creemos que no es suficiente y hay que seguir impulsando, y en eso nos hemos centrado también a través de este acuerdo presupuestario. Comentar que los pabellones de Macharia están todavía en manos del Departamento de Vivienda, esperamos que eso se solvente. Creo que se va a solventar pronto, pero una gran parte todavía no están en manos de la SPRI. Sé que hay movimientos, espero que pronto se solucione. Y acabo ya. Guretzako valorazio politikoetan politikoak egin behar dira, horretarako gauz, politikoak gara, udal mailako politikoak, baina politikoak gara eta valorazio politikoak egin behar doguz. Gu pozik gauz lortu dugulako, aurtengo aurrekontuan aurre ikustia, egin da egon behar zian gauza batzuk, zeltasun batzuk egon dira. Ez diot alderdi sozialistari leporatzen ardura guztia, gauza guztiak ez egoteko egin da. Realitatea da, bidean zailtasunak egoten diala,
eta hori onartzen dugu, beste edozein egongo balitz gobernuan berdin. Baina uste dut akatsa dela balorazioak eitxia alderdikeritikan eta pentsatzen zelan eitzen jakon mesede edo ez, edo kalte aurrian daon partiduari. Guk estilo bat daukau politika eitzeko, gustau edo ez, eta guk onartu doguz aurrekontuak Bildu diputazioan zeuanian, egurra emonda politikoki onartu genitzun aurrekontuak, onartu doguz aurrekontuak Rajoirekin, Patxi Lopezekin, Miguel Elostoiosekin, eta berriro ingo genuke edozein izan da alkate. Eta guk esparo duguna da alkatetza gure esku baldin badau, beste alderdietatikan bebai prestutasuna egotia aurrekontuak onartu alizateko, ze hori Eibartarren mesederako izango da. Bai. Bueno, lehen EH Bilduk be esan dau, egiza da, 2015an eta aurretikan akordioa lortu zebala EH Bilduk PSren udal gobernuakin, baina jakin da esala nahikoa, horregaitzi saiatu ginen, lehen be esan dugu moduan urrats kualitatibo bat emoten, eta hor dana blokea usan, hor ja negoziazioek ezeben emaitza honik euki. Baina zuen hitzak dira, bueno, ez dakazuela konfiantzarik emendakinak aurrera eruateko, konpartidu ditzen dozuen diagnostikoa, bozkatu kontra. Osea, presupuestua ez bada ona, bozkatu kontra. Bat zatoziela gurekin eta irabazirekin, kontra bozkatu, inungo problema barik. Oindala 3 urte EH Bilduk eskaintza batin zeban, irabazik erantzun zeban, PNVren erantzunan zain gauz ondiokan. Guk eskaini genduan, oposizioko taldien artean presupuesto alternatibo bat lantzia eta aurrera eruatia. Ondiokan ez dugu erantzuni jaso. Benetan be pentsatzen bodozue presupuesto hau ez dala ona, bozkatu kontra. Gainera proposatu dozu ez emendakinak eta ez dakazue konfiantzarik aurrera eruateko, ba ez dugu ulertzen. Blokeatu, lehen bezan dugu, badakigu PSE eresotasun batian bizi dala, zuen beste akordio eta hoiei esker udal aurrekontua aurreratuarako dabelako badakizala. Ordan EH Bilduk zoritxarrez ezin dau ezer blokeatu, ezin dau, eta PSE modu horretan eroso dau. Izan zaitxi zuek ambiziozu hau gauzak aldatzeko, derrigortuta baldin bazauziek gutxien ez jarri eta zezo negoziatzeko, izan ambiziozu hauak, ze diagnostikoa konpartitzen badozue, proposatu dituzuen emendakinak, ez dira balekuak egoera hori aldatzeko, izan ambiziozu hauak, aukera ukidozue horretarako, derrigortuta zauzien negoziatzeko, ba izan ambiziozu hauak, otsaian biharrian martxuan onartu behar dugula edo onartu behar dela presupuestua, ba igual merezi dago apur bate lusatziak gauza gehiago lortzeko, baina blokeatu ez irabazik ez EH Bilduk ezin da blokeatu aurrekontua, zuek akordio badakazuelako. Eta hori, holanda, eta hori askotan esan dugu. Eta ez dakit maiatza zenbat bider entzun dugu, guk ez dakigu segertatuko da maiatzean, baina, bueno, bemoten dau EH Bilduk bere gara izan, 2016 izan, inzebala olako zera bat, bueno, hemen benetako aldaketa politikorik ez gabiz emoten Eibartarren beharrei begira, ez dakigu segertatuko da maiatzean, askotan aipatu dozue, baina gertatzen dela, ia zuek be denbora batera EH Bildu moduan konturatzen sari, ez diagnostikoakin bat basatu zie, konturatu beharko sari, bestelako proposamen baten behar dela, herritxarrak erdigunean eukiko ditsuana. Eta gero bai, langabezia badakigu Eibar ez dela Debabarrena, eta egoera ezberdinak badauzela, baina guk uste dugu gauza batzuetan eskualdia eta komarka eukibia dela goguan, eta Eibartikan aragoin behar dugula eta igual emaitzako biak izango dirala. Eta egiza da ardura danona dela, baina kompetentzia jaurlaritzaren da, kompetentzia nagusia, eta jaurlaritzak ez dago ezerin 4 urte hauetan Debabarrenan. Aurreko 4 urtietan be uste dut ez ebalain, bueno, ez dakit azkenengoz noiz indamen zehose, baina azkenengo 4 urtietan ez behintzat. Eta hor badauz ardura politikoak eta bakoitzak bere etxe barruan zer egidu aldaben eta zer ez. Eta gero Arcadio PSE, la mayoría de las cosas que has dicho son del Departamento de Desarrollo Económico. Está muy bien. Imagínate si dotamos de personal al Departamento de Desarrollo Económico. Imagínate lo que podríamos hacer, porque has dicho un mogollón de cosas. Pero aparte de dotar de personal al Departamento de Desarrollo Económico para que vaya mejor, imagínate si aparte de eso, a todas las acciones que has comentado, a todos esos planes que has comentado, les ponemos una coletilla para que luego haya una valoración.
para que haya unos índices de valoración para saber si vamos por buen camino, porque eso es lo que falta. Eta hori da EH Bildu faltan botatzen da bena, beti gabiz esaten. Eitzen dugu ekin osteko iraun lehiagun, ez dakize, bata inglesez, euskeraz, izenak asmatzen ditugu, bale oso ondo, inbiar dira gauzak, baina zeintzuk dira emaitzak, ze ondorio dake horrek. Jendia lortzen dugu ez dakizen bat lagun lanian hastia, zenba denborarako. Jarraitzen da begero lanian, zeinek daki hori, ez daki inork, hori da falta dana. Eta, bueno, departamentu gehiago be badauz, komentatzeko. Bueno, es curioso que de los 10 minutos añadidos para los grupos, lo habéis dedicado prácticamente en su totalidad a justificar, cuestionar, argumentar, reprochar lo que ha hecho Bildu y lo que ha hecho el PNV recíprocamente. Nosotros aquí todos espectadores, sí, tú el 60% de tu tiempo y ella prácticamente todo. O sea, ha habido, en fin, está bien, no sé lo que significa eso, no sé exactamente lo que significa, pero quienes hemos puesto un presupuesto sobre la mesa y sobre el que estamos debatiendo, hemos estado de meros espectadores, lo cual, bueno, pues parece un buen síntoma. Cositas, bueno, me voy a poner tiempo, perdón. A mí también me voy a poner tiempo, ya me controlas, Josu. Amar minuto. Bueno, a ver. Ha sido la única legislatura de la que yo tengo memoria que el Partido Socialista gobierna en minoría, o que cualquier partido político en este ayuntamiento gobierna en minoría. Y era una experiencia que realmente nunca la habíamos tenido. Y, por tanto, pues, la gestión de estos 4 años han estado llenos de incógnitas. Y el resultado final es, acabada esta votación, que espero que se cumplan los pronósticos que todos tenemos, es que las 8 iniciativas más importantes que tiene un ayuntamiento, que son la aprobación de sus presupuestos y la aprobación de sus ordenanzas fiscales, han sido todas aprobadas. Las 8. Han sido aprobadas, además, con el apoyo diverso. A veces Irabasi, a veces Irabasi Bildu, a veces los 3 partidos de la oposición, a veces solo el Partido Nacionalista Vasco. Da igual. Pero todas han sido aprobadas y han salido adelante. Unos pueden pensar que nosotros hemos actuado desde la prepotencia. La realidad demuestra que, desde luego, capacidad de negociación algo hemos tenido. Algo hemos tenido porque hemos sido capaces, desde una minoría, poder sacar adelante estos presupuestos. Y no es fácil. Algunos pensarán que es fácil. Mirar lo que le ha pasado en el Gobierno de España o lo que ha pasado en el Gobierno vasco no hace tanto. Y, por tanto, los ejercicios necesarios para conseguir llegar a acuerdo cuando está en minoría son realmente importantes y sustanciales. Y creo que nosotros hacemos, por lo menos, las cosas razonablemente bien, seguramente muy sujetas a críticas de los demás, seguro, pero suficientemente bien para poder decir al final de la legislatura que todos los documentos realmente importantes, que son ordenanzas fiscales y que son presupuestos, han salido adelante, los ha aprobado este ayuntamiento, los ha sacado adelante un equipo de gobierno que no tiene mayoría y que, por tanto, cada día tiene que negociar cada uno de los acuerdos a los cuales somete a este pleno o a la gestión diaria de este ayuntamiento. Dicho esto, la negociación de este año, es verdad que el Partido Nacionalista Vasco de saque no lo ha puesto difícil, aunque discrepo en la valoración que hace de las cuestiones. Discrepo que el grado de cumplimiento del 2018 es única y exclusivamente responsabilidad del equipo de gobierno, porque quiero recordar que en julio se planteó una modificación de crédito donde hubo unas cuantías muy importantes para poder poner en marcha algunas de las iniciativas que estaban en las enmiendas y no salió adelante, y por tanto hubo dificultades económicas para poder sacar adelante. Algunas se han hecho, otras no se van a poder hacer, y están ahí los datos, está ahí la información, y otras seguirán trabajando, porque mira, una cosa de la que yo sí estoy orgulloso de la gestión que hace el Partido Socialista en este ayuntamiento es que al final acaba haciendo. Es verdad que nosotros comprometemos en 4 años un montón de cosas, y nosotros nos comprometemos, no vamos a hacer llave en mano de todas porque eso es imposible, pero sí que nos comprometemos a hincarle el diente a todas y cada una de las cosas. Y cuando hablamos de grado de ejecución de un programa es que todas y cada una de las cosas de las que están en el programa han sido prioridad para nosotros. Y nosotros no ponemos en el programa 2030, claro, porque 2030 son 10 años, no son 4. Si pones 2030, pues te permite decir, no, esto está en el periodo 2030. Nosotros ponemos 4 años, pero en 4 años nos comprometemos a sacar adelante todo lo que proponemos hacer. Y, por tanto, nosotros cuando hablamos de grado de cumplimiento importante del programa que presentamos a los ciudadanos hace 4 años, lógicamente, lo testearemos en los próximos meses, pero sí que estamos dispuestos a dar respuesta a cada una de las iniciativas que tenemos sobre la mesa. Y cualquiera del listado que has dicho, tendremos respuesta para cada una de ellas.
Dicho esto, creo que nos hemos enrocado demasiado en las formas y poco en el fondo, y por eso nos hemos venido al 18 de febrero. Dicho esto también, yo no sé cómo lo hacen otros, pero nosotros hemos presentado el presupuesto el 28 de noviembre, que es una semana después que la presentó el Gobierno vasco, cuando siempre los aprueba luego en torno a los inocentes, en torno al 28 de diciembre, por ahí los aprueba. En un mes aprueba presupuesto y nosotros hemos dado más de 2 y medio. Bueno, pues habrá que saber por qué nos pasa eso a nosotros, porque el plazo de presentación del documento es el razonable que han hecho casi todos los ayuntamientos. Yo he estado reunido con algunos alcaldes y todos lo han presentado en noviembre y algunos en diciembre lo tenían aprobado. Pocos lo presentan en septiembre o en octubre. Dicho esto, las propuestas que plantean las Partido Nacionalista Vasco, tanto de seguimiento de las que están en marcha como de nuevas incorporaciones al documento, enriquecen el documento y, por tanto, sustancialmente yo creo que hemos aceptado, si no todas, la inmensa mayoría, porque enriquecían muchas propuestas nuestras, como bien decía Bildu, era incrementar partidas que ya existían, lo cual, bueno, pues se reconoce que el trabajo que está haciendo va bien y, por tanto, el acuerdo ha sido, no voy a decir fácil, pero sí, por parte de las dos partes, se ha trabajado en conseguirlo. Por parte de Bildu solamente había una reunión de cortesía, porque ante una enmienda a la totalidad y ante la imposibilidad de retirarla no hay nada que negociar. Uno podrá decir que la ha presentado pues porque ya hay un acuerdo con otros, o la podrá decir porque no se cumple lo que se hace. La interpretación es clara, que a pocos meses de las elecciones pues también cada uno tiene que tomar posiciones, y yo lo entiendo que Bildu ha querido desmarcarse de un posible acuerdo o de un posible problema a no llegar a un acuerdo, porque recuerdo que el año pasado, el no acuerdo fue en la fotofinish, porque se avanzó muchísimo en la negociación, no se sabe muy bien por qué al final no hubo acuerdo, pero sí es cierto que la posibilidad de presentar enmiendas parciales se corría el riesgo de llegar a un acuerdo, y quizás Bildu no lo quería, y por tanto, con una enmienda a la totalidad se ha quedado pasado. Y a Irabasi, decirle que yo tuve una primera reunión, decirle que a partir de ahí nombré un representante del equipo de gobierno como negociador, y ahí es donde se ha dado el trabajo o el no trabajo. Y, por tanto, yo no me siento que no he sido interlocutor, porque no soy interlocutor con ningún grupo en las negociaciones. He tenido una primera reunión con Bildu y con Irabasi, con el PNV. Se ha trabajado desde el primer día con el equipo negociador, y decir que en el tema del albergue no es que nosotros estemos o no estemos de acuerdo, es que, es más, el 5 de febrero la propia Diputación anunció que se va a encargar ella de hacer un estudio técnico sobre los albergues en la provincia y hacer una propuesta técnica. Es decir, es la propia Diputación la que está asumiendo, y no a propuesta mía, a propuesta de muchísimos ayuntamientos de la provincia, y la Diputación ha cogido el toro por los cuernos, ha dicho que va a hacer un estudio sobre las necesidades de albergues en la provincia, va a proponer ubicaciones alternativas y gestión de los albergues. Y, por tanto, el camino se va a andar por el camino que nosotros entendíamos que debía ser el camino. Y, por terminar, que ya creo que mi tiempo también se está agotando, decir que, como hemos dicho, el cuarto de 4 presupuestos en esta legislatura, estamos en números de 2009, algunos dicen que hemos crecido mucho presupuestariamente en relación a otros años, estamos en números del 2009, con lo cual, la dimensión que estamos cogiendo es una dimensión que la hemos sabido controlar y la sabremos controlar. El incremento que se ha producido en el presupuesto, sin quitar el consolidado, en el borrador, era de en torno a 4,5 millones de euros, y ese incremento estaba claramente centrado en temas de inversiones sociales, en temas de desarrollo económico, en temas de inversiones. Y es verdad que, bueno, se criticará que no hacemos nada en temas sociales, pero otros nos reconocen desde fuera, como bien ha dicho Arcadio, con lo cual algo bien haremos. Algo bien. Además, ha habido un tema que a mí me parece muy importante, que es el reconocimiento al trabajo social que se hace en este país por parte de terceros, porque se ha reconocido en el top 10 a 3 municipios de 3 partidos distintos, y eso es importante. Bildu, Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista han sido reconocidos, tanto Rentería, Arrasate como Eibar, como unos ayuntamientos con una capacidad inversora importante en aspectos sociales, y, por tanto, creo que es una buena noticia para Eibar y para el país. Dudar de que hacemos inversiones en temas sociales, bueno, pues en fin, es dudar de datos objetivos, y bueno, cada uno sabrá decirlo, ¿no? Pero en ese sentido nosotros creemos que hemos presentado unos presupuestos que nos permiten cumplir nuestro programa, nuestro plan de legislatura, que se enriquece con las aportaciones de terceros, que nosotros nos gustaría que, cuando se habla de que tenemos que consensuar un diagnóstico de ciudad, sobre todo cuando se han dado datos de carácter económico, estaría bien que en ese consensuar el diagnóstico participaran otras instituciones,
porque si hay una mesa de empleo en la comarca, esa propuesta de este alcalde, y si hay una mesa de impulso al parque tecnológico, esa propuesta de este alcalde, porque no había ningún movimiento en ninguno de los dos aspectos. Y, por tanto, ojalá esas mesas sirvan para que otras instituciones, bien a Éibar, bien a la comarca, bien a Éibar a Soraluce, me da igual la forma que se busque para poder, aquellos municipios que tienen determinados problemas, que, por cierto, sacamos solamente los datos que nos pueden parecer negativos, yo creo que la ciudad tiene datos positivos y muchos, ya nos encargaremos de decirlo nosotros, porque a otros parece que les cuesta. Si coincidimos en ese diagnóstico, en los aspectos negativos, y sabemos todas las instituciones, todas, empujar el carro hacia el mismo lado, seguro que seremos capaces de sacar adelante la ciudad mejor de lo que lo estamos haciendo, más unidos de lo que lo estamos haciendo y, sobre todo, con el compromiso de otras instituciones, que creo que es lo que muchos echamos en falta en esta ciudad, en esta comarca y en las necesidades que podemos tener nosotros. Terminado el debate, a ver si coincido con Juancho en la votación. En primer lugar, votaríamos la enmienda a la totalidad de Bildu. Vale. Votaríamos la enmienda a la totalidad de Bildu. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bueno, no he sumado, pero bueno, con 10 votos en contra queda rechazada. Votaríamos la enmienda a la totalidad de Irabasi. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda rechazada también. Votaríamos en un paquete las enmiendas parciales de Irabasi. A ver, yo no sé si tengo que nombrar todas ellas, las parciales, con el total de 490.600. Bastaría simplemente con que haga una relación de todas las que... Está en el dictamen. Ya está en el dictamen. A ver, está en el dictamen, pero ¿se ha leído? Pregunto. Es que no he leído nada del dictamen. Todo el mundo sabe cuáles son y están en el dictamen. Es que pregunto si la gente sabe qué es lo que... Y constará en acta, además, en el dictamen están recogidas tus enmiendas parciales, vale, en un paquete. No, es que a veces uno no se entera, o sea, lo da por bueno. No. Pero se incorporaron como voto particular, porque lo dije yo. No, pero que ya las teníamos todos. No, nosotros no teníamos. Nosotros le pedimos de nuevo a... ¿Tú las tenías, eran tuyas? La mía sí. No, me estoy refiriendo cuando votamos a las enmiendas a la totalidad. Bueno, pues lee si quieres las enmiendas parciales, yo no tengo ningún problema, para que las conozcáis. ¿No las conocéis las enmiendas? Vale, pues si se conocen, ya está, me quedo tranquila, lo importante es que se conozcan. Eso me costaba a mí, pero bueno. Entonces, votaríamos las enmiendas parciales presentadas por Irabasi. ¿Votos a favor de las enmiendas parciales? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Quedan rechazadas también. Y, por último, votaríamos la propuesta de presupuestos con sus anexos, su consolidado y con la incorporación también del acuerdo del Partido Socialista y del Partido Nacionalista Vasco. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? No hay ruego ni preguntas, no hay urgencias y se levanta la sesión.